Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a otra webinar organizada por la Fundación de Neurociencias. Ya saben que este grupo de webinars pertenecen al grupo de ayuda del programa de coaching y acompañamiento que tenemos en la Fundación. Y en esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que está a la orden del día y cómo podemos usarlo para prevenir el deterioro cognitivo leve. Vamos a ver cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta nueva tecnología y cuáles son los límites que aparecen dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir comenzando. Y en primer lugar me gustaría explicarles un poquito cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a prevenir el deterioro cognitivo leve, algo que a priori quizá parezca un poco extraño y algo que quizá también pueda parecer un poco difícil de conseguir, pero que iremos viendo a lo largo de esta webinar cómo con una serie de ayudas y siguiendo una serie de pasos puede ser de gran utilidad, ¿vale? En primer lugar, les tengo que definir lo que es el deterioro cognitivo leve y no es otra cosa que ese estado de transición entre un envejecimiento completamente normal y lo que sería la demencia. ¿Qué ocurre? Que la detección temprana es completamente esencial para, de alguna forma, poder tomar acciones preventivas. Además, en los últimos años ha habido un auge enorme de la inteligencia artificial y ha dejado de ser un concepto futurista e incluso tabú para convertirse en una realidad y a día de hoy se puede considerar que es una herramienta que se utiliza de manera muy concreta en el ámbito de la salud cerebral. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial al final va a ser capaz por sí sola de analizar grandes volúmenes de datos de una manera completamente precisa y muy rápida, y es verdad que va a detectar patrones que quizá a veces a los profesionales se nos pueden llegar a pasar desapercibidos. De manera que esto abre una nueva ventana en esa prevención del deterioro cognitivo leve en múltiples ámbitos. Aquí entrarían en juego el análisis de imágenes cerebrales, el seguimiento continuo de diferentes hábitos, incluso todo esto lo podemos hacer a través de dispositivos portátiles como puede ser un teléfono móvil que cualquiera tenemos al alcance de nuestra mano. Ahora bien, como realmente la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta tecnológica, va a plantear una serie de desafíos éticos, también una serie de problemáticas relacionadas con la privacidad y también una serie de problemáticas muy relacionadas con la equidad que tenemos que llegar a considerar de manera muy cuidadosa, ¿de acuerdo? Continuamos un poquito más y antes de continuar me gustaría decirles que, claro, la inteligencia artificial no va a sustituir en ningún caso a la intuición clínica, a la intuición profesional, pero es verdad que podemos llegar a amplificarla. Vale. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a la hora de prevenir el deterioro cognitivo leve? Realmente son múltiples, lo que pasa es que aquí nos vamos a quedar con las 4 principales y, en primer lugar, tenemos que hablar de esa detección temprana que les mencionaba, una detección temprana que siempre va a estar basada en los datos. ¿Por qué? Porque a veces la inteligencia artificial nos va a aportar señales y evidencias que son invisibles para el ojo humano. Por ejemplo, se puede utilizar a la hora de analizar neuroimágenes, ¿vale? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden llegar a analizar microlesiones que no podemos ver a simple vista, también cambios en la sustancia blanca, atrofia cortical o incluso patrones metabólicos, ¿vale?, que puedan anticipar esa progresión hacia la demencia incluso años antes de llegar a ser detectada. También el procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque algunos modelos de inteligencia artificial pueden llegar a analizar el habla espontánea. Si recuerdan, en webinars anteriores veíamos cómo se podía analizar el habla como un patrón o un factor de riesgo de deterioro cognitivo leve. Esto lo podemos hacer a través de grabaciones de voz o de una grabación de vídeo y lo puede hacer a través de alteraciones en el uso de palabras, pausas, la entonación que utiliza la persona y, como ya saben por otras webinars que habrán visto nuestras, esto puede estar indicando un deterioro cognitivo leve incipiente. Y también es verdad que la inteligencia artificial nos puede ayudar de alguna manera a la hora de realizar evaluaciones digitales
por ejemplo, con test neuropsicológicos, se puede administrar a través de tablets en un entorno completamente online y se puede llegar a analizar de manera automática, ¿de acuerdo? Pues continuamos un poquito más. También podemos analizar y ver un seguimiento más personalizado y continuo del paciente. ¿Por qué? Porque al final tradicionalmente las evaluaciones se suelen repetir cada 6-12 meses aproximadamente, pero con la inteligencia artificial este monitoreo y este seguimiento lo podemos llegar a hacer incluso de manera diaria y siempre en tiempo real. Entonces, esto lo podemos hacer a través o utilizando, por ejemplo, sensores domésticos, relojes inteligentes, pulseras de actividad. Nos pueden ayudar a monitorizar el sueño, ¿vale? Al final, la inteligencia artificial nos va a ayudar a detectar patrones anormales, una disminución de la actividad física, si hay o no fragmentación del sueño o incluso cambios en la frecuencia cardíaca, como pueden ser cambios asociados al estrés o a la apatía presente en muchas ocasiones con síntomas de depresión, ¿vale? Luego, también puede detectar cambios en el comportamiento. Si ponemos sensores en el hogar, podemos ver, por ejemplo, si hay retrasos en las rutinas diarias, repeticiones continuas de un patrón de actividad concreta, si la persona se está desorientando en el espacio y además la IA puede transmitir esta información a modo de alerta temprana, bien sea para familiares como para profesionales. Y luego también tenemos plataformas integradas, plataformas que de alguna forma van a combinar datos médicos, datos del estilo de vida de la persona, datos a nivel incluso cognitivo y pueden llegar a generar un plan de seguimiento individualizado. Vale, en el siguiente punto vemos que con este uso de la inteligencia artificial podemos incluso llegar a hacer una estimulación cognitiva adaptada a la persona porque la inteligencia artificial no solamente va a detectar, sino que va a poder llegar a proponer intervenciones de tipo dinámico, ¿vale? Va a haber un entrenamiento inteligente porque al final la inteligencia artificial lo que va a hacer es adaptar el nivel de dificultad al estado cognitivo de la persona y al momento actual en el que se encuentra y puede llegar a evitar, por un lado, la frustración en el caso de que las actividades fueran muy difíciles o el aburrimiento si vemos que las actividades quizás estén siendo demasiado fáciles. También puede haber una gamificación personalizada, ya que la IA lo que va a hacer es buscar diferentes algoritmos y seleccionar diferentes juegos que sean motivadores a la hora de trabajar con el usuario y también vamos a tener una retroalimentación completamente inmediata. La persona puede obtener resultados y ese feedback al momento de terminar la actividad. Y por último, tenemos el punto de cómo poder de alguna forma predecir el riesgo poblacional, porque la IA al final puede tener un papel muy clave a nivel de salud pública. Puede crear modelos predictivos porque si, por ejemplo, analiza grandes cantidades de datos y lo hace en estudios de tipo longitudinal, lo que vamos a ver de alguna forma es ver cuáles son esos grupos que tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve. También puede llegar a planificar recursos, porque de alguna forma puede llegar a planificar y ayudar a los sistemas sanitarios a identificar necesidades, asignar presupuestos en función de las áreas que quizá necesiten más presupuesto y también diseñar programas de prevención dirigidos, ¿vale? También tenemos una medicina de precisión, esto de cara a futuro, porque lo que podemos buscar de alguna forma son recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio, estimulación cognitiva y vamos a poder optimizar de alguna forma la prevención en cada caso. Avanzamos un poquito más. Vale, ¿cuáles son los límites y desafíos que se plantea la IA en el campo de la prevención del deterioro cognitivo leve? Hay varios, pero bueno, de nuevo nos hemos quedado con los 4 principales.
Tenemos el desafío de la privacidad y la seguridad. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener una gran base de datos con información muy sensible y es verdad que cometemos o podemos llegar a cometer el pequeño error de filtrar datos o usarlos sin autorización, con lo cual esto es un riesgo asociado que hay que tener muy en cuenta. Luego, también puede haber sesgos a nivel algorítmico. ¿Por qué? Porque si al final el sistema se está entrenando con una muestra poco representativa, va a ofrecer diagnósticos muy poco precisos, de manera que el riesgo que nos podemos encontrar en esta ocasión es que podemos llegar a cometer un diagnóstico erróneo e inclusive podemos llegar a excluir a alguien de la muestra que debería estar incluido. Luego está el área de la dependencia tecnológica. ¿Por qué? Porque si se usa de manera excesiva la IA, podemos generar o la persona puede llegar a generar una dependencia hacia la IA que no nos interesa para absolutamente nada. ¿Por qué? Además, porque encima podemos llegar de alguna manera a deshumanizar la atención del profesional y pasar por alto un real juicio clínico que tienen los verdaderos profesionales. Y por último tenemos el tema de la accesibilidad, porque es verdad que no todas las personas mayores van a tener los mismos recursos, por ejemplo a nivel económico, ni los mismos conocimientos para llegar a utilizar estas herramientas, con lo cual podemos aumentar la brecha digital que ya de por sí es bastante incipiente entre las personas mayores. Por eso mismo, como os digo aquí, los algoritmos pueden ser inteligentes, pero no van a ser completamente sabios. Por eso siempre, siempre vamos a necesitar esa supervisión humana. ¿Qué necesitamos saber para hacer un buen uso de la IA? Pues como les comentaba, siempre tiene que haber una supervisión profesional. Todos los resultados que estén generados por la IA tienen que ser interpretados por médicos o por neuropsicólogos. También tiene que haber una educación digital antes de comenzar a utilizarlo, sobre todo a las personas mayores. Hay que enseñar cómo se deben usar estas herramientas de manera seguras, ya no solo al paciente, sino también tenemos que enseñar a la familia. Siempre hay que hacer uso del consentimiento informado, tenemos que garantizar que la persona está comprendiendo qué datos se van a recopilar y para qué se van a utilizar, y lo ideal es combinar diferentes métodos. La IA nunca debe usarse como agente aislado, sino que hay que combinarlo con otros métodos, como puede ser la evaluación clínica tradicional. Vale, en cuanto a una pequeña reflexión final con la que me gustaría que se quedaran, es que la IA se utiliza como una herramienta y nunca como un sustituto humano. Al final, la inteligencia artificial va a ser una aliada poderosa para anticipar el deterioro cognitivo leve, va a personalizar la intervención y va a facilitar ese seguimiento, pero no es en ningún caso infalible ni debe desplazar la relación humana ni la relación profesional. Entonces, la clave va a estar en equilibrar, por un lado, tecnología y, por otro, humanidad, usando algoritmos para detectar antes, para actuar lo antes posible y, sobre todo, para acompañar mejor, ¿vale? Como reflexión final, les dejo con esta frase y es que la tecnología más avanzada al final siempre va a ser aquella que nos permita seguir siendo profundamente humanos. Pues con esta pequeña reflexión me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña webinar. Nos vemos en futuras webinar, en otros cursos, blogs, charlas. Ya saben que a través de nuestra fundación tienen múltiples recursos al alcance de su mano de manera completamente gratuita. Y como siempre les digo, si les surge cualquier tipo de duda, de inquietud, no duden en contactar con nosotros. Tienen todos los datos dentro de la página de la fundación y estaremos encantados de resolver cualquier tipo de dudas. Un placer como siempre y nos vemos en futuros webinars. Adiós.